El último aliento. Me llamo Rafael Armenta y en 2018 acepté un trabajo que nadie quería, cuidador nocturno en el Hogar Santa Brígida, un asilo viejo a las afueras de Zacatecas, pegado a un cerro pelón donde el viento parece tener uñas. Yo venía de trabajar como velador en bodegas y obras, pensaba que un asilo sería fácil, puro silencio, rondines y revisar que nadie se levantara a deshoras. A primera vista, el lugar parecía decente, paredes recién pintadas, patios barridos, una capilla pequeña con veladoras eléctricas. Lo inquietante no era lo que se veía, sino lo que se sentía cuando caía la noche. Como si el edificio, al apagarse las visitas, se quedara respirando solo, pesado, demasiado cerca. La primera semana, los internos me repitieron lo mismo con una seriedad que no se siente actuada. Si la escuchas, no la sigas. No era una frase suelta. Era una advertencia. A mí me daba risa por dentro, lo atribuía a superstición, a la imaginación que crece con la edad. Pero lo decían con un miedo limpio, sin exageración. Una señora con manos temblorosas me agarró la manga como si fuera un niño y me susurró que en el asilo vivía una nana, una canción de cuna que se metía por debajo de las puertas cuando alguien estaba por irse. No morir, decían irse, como si el lugar fuera una estación. Los compañeros de día también la mencionaban, pero con cuidado, como si nombrarla fuera encenderle el foco. La enfermera jefe, Leticia, me recomendó no darle vueltas. Aquí se mueren, Rafael, es un asilo. Y sí, la muerte era parte del trabajo. Pero había detalles que no entraban en la lógica. Un olor a talco y humedad que aparecía de la nada en pasillos secos. El reloj del comedor, que a veces se detenía exactamente a las 3:11 y luego seguía como si nada. Y algo peor, muchos ancianos dormían con la sábana hasta el cuello aún con calor, como si esperaran que alguien les jalara los pies. La noche en que escuché la nana por primera vez, no hubo relámpagos ni puertas azotándose. Fue lo contrario, un silencio tan perfecto que hasta mi propia respiración me molestaba. Yo iba con mi linterna revisando cerraduras cuando, cerca del área de hombres, se coló un sonido bajito, una melodía sin palabras, como tarareo de garganta cerrada. No venía de una habitación específica. Parecía flotar, pegado a la pintura, resbalando por los marcos. Me quedé quieto, y el sonido siguió avanzando como si supiera que yo estaba ahí. Sentí el cuero cabelludo apretarse, ese escalofrío que no es frío, sino miedo puro. Me obligué a pensar en cosas normales, tuberías, televisores, algún radio viejo. Aún así, lo reconocí sin haberlo escuchado antes. Era una canción de cuna, lenta, insistente, como si alguien quisiera dormirte a la fuerza. Al día siguiente murió don Isidro, uno de los más sanos. Su expediente decía hipertensión controlada, caminaba con bastón, comía bien. Lo encontraron sentado en su cama con la mirada fija hacia la esquina de la habitación, los ojos abiertos, como si hubiera visto entrar algo y no hubiera tenido permiso de parpadear. El médico habló de paro cardíaco. Pero Leticia, cuando me vio, solo hizo una seña rápida de cruz en el pecho y bajó la voz. La escuchaste, ¿verdad? Yo empecé a registrar detalles como quien se aferra a un método para no enloquecer. La nana no aparecía cualquier noche. Llegaba cuando el asilo estaba más quieto, cuando las cámaras mostraban pasillos vacíos y aún así uno sentía presencia, como si alguien caminara sin peso. Cada vez que sonaba, al amanecer alguien amanecía distinto, más pálido, con ojeras hundidas o simplemente no amanecía. Los ancianos ya no pedían agua ni baño a deshoras, pedían que les dejaran la luz encendida. Algunos rezaban sin mover los labios, otros apretaban rosarios de plástico hasta marcarse la piel. Una madrugada, cansado de vivir con la sensación de que el edificio me estaba mirando, decidí seguirla. No por valentía, sino por hartazgo. La nana empezó cerca de la lavandería, donde el aire siempre olía a cloro.
El sonido se fue desplazando, suave, y yo avancé detrás, alumbrando el piso. Me llevó hacia la zona más vieja, un pasillo que ya casi no se usaba porque había humedad en el techo. Ahí el foco parpadeaba aunque el voltaje estaba bien y el olor cambió, talco, flores marchitas, algo dulce que se pudre. La puerta del fondo estaba entornada. No recordaba haberla visto abierta. Empujé con cuidado y encontré una habitación que no figuraba en mis rondines, cama vieja, pared escarapelada, una mecedora sin nadie. Y, sin embargo, la nana sonaba más clara ahí, como si se cantara dentro de mi oído. La mecedora se movía apenas, con un vaivén mínimo, paciente. En el suelo, como si lo hubieran dejado minutos antes, había un chupón viejo y un listón amarillo, manchado. Mi estómago se cerró. Al alumbrar la pared, vi marcas, rayones a la altura de un niño, y encima, escrito con lápiz muy tenue, casi borrado, no te duermas. Sentí que la linterna pesaba el doble. Quise retroceder, pero el sonido cambió, ya no era un tarareo, era una melodía que parecía contar, como si marcara el paso de algo que se acercaba. La mecedora se detuvo de golpe. Y detrás de mí, pegado a mi nuca, alguien respiró, una respiración delgada, infantil, demasiado cerca. No escuché pasos, no vi sombra. Solo esa certeza física de que había un rostro a centímetros de mi oído. No corrí. Lo intenté, pero el cuerpo no me respondió por 2 segundos eternos. Y en esos 2 segundos, la nana se volvió mi pensamiento. Como si la canción no viniera del pasillo, sino de mí, instalada detrás de los ojos. Logré salir trastabillando, cerré la puerta y puse el seguro con manos torpes. En el monitor de cámaras, ese pasillo apareció negro, como si la cámara se hubiera apagado. Revisé el sistema, todas las demás cámaras estaban bien. Solo esa, la del pasillo viejo, era una mancha. Al amanecer, Leticia me avisó sin rodeos, murió la señora Herminia, la del rosario apretado, la que me había dicho que no siguiera a la nana. Yo sentí culpa, pero también entendí algo que me heló más, la nana no era un aviso. Era un método. Algo que elegía, llamaba, dormía. Renuncié ese mismo día. No hice trámite largo. Dejé el uniforme y me fui antes de que oscureciera. Pasaron semanas y yo creí que se quedaría allá, en ese edificio. Me equivoqué. A veces, cuando todo está en silencio, escucho un tarareo bajito en mi casa, el mismo ritmo sin palabras, como bruma metiéndose por debajo de la puerta. Y lo peor no es escucharlo. Lo peor es que, algunas noches, me descubro tarareándolo sin darme cuenta, con la garganta cerrada, como si alguien, desde muy lejos, me estuviera enseñando a cantarlo bien. Y cada vez que eso pasa, mi reloj se detiene exactamente a las 3:11. La campanilla. Fue en 2003, cuando me aceptaron como camillero y apoyo nocturno en un asilo privado a las afueras de San Luis Potosí, rumbo a la carretera vieja, donde el polvo se pega a los zapatos como si tuviera manos. No era un lugar de terror de película. Era peor, porque era real, paredes con pintura lavada a fuerza de cloro, lámparas fluorescentes que zumbaban como insectos y un olor constante a crema medicinal, pañal húmedo y sopa recalentada. En la noche, cuando el personal se reducía a lo mínimo, el edificio parecía más grande de lo que era, como si los pasillos se estiraran con cada hora. En mi primera semana aprendí las rutinas, cambiar sábanas, mover a los residentes, llevar charolas, levantar caídas, hacer rondines. Aprendí también lo que nadie ponía en los reportes, que los viejitos no le temían tanto a morirse como a morirse solos. Aún así, algunos pedían que les apagaran la luz. Otros, en cambio, la dejaban prendida, como si la oscuridad tuviera un peso propio. Lo raro empezó con la campanilla.
Cada cuarto tenía un botón de llamada, una lucecita roja que parpadeaba en la estación, un sonido agudo que te ponía en movimiento. Pero a medianoche, siempre entre la 1 y las 2, sonaba una campanita distinta, un tenten tenue que no venía del tablero, sino del fondo del pasillo, del lado del ala B, la parte cerrada por remodelación desde hacía años. Nadie entraba ahí. Nadie guardaba cosas ahí. Las puertas estaban encadenadas con un candado que tenía más polvo que metal. La primera vez creí que era un eco, un cable suelto, un viejo timbre. Me reí nervioso y seguí trapeando. La segunda vez ya no me dio risa, porque los ancianos, incluso los que casi no hablaban, levantaron la cara al mismo tiempo, como si hubieran escuchado su nombre. «Ya andan moviendo la campana», dijo una voz quebrada desde una habitación. No le pedí que explicara. En los trabajos nocturnos uno aprende a no provocar historias. Pero la curiosidad se me quedó clavada. La tercera noche, la señora Margarita, una mujer de manos huesudas que olían a talco y tabaco viejo, me jaló del uniforme mientras le acomodaba la cobija. Sus ojos estaban opacos, pero su mirada no era ciega. Me apretó fuerte, con una fuerza que no le correspondía a su cuerpo. «Si oyes la campanita, no vayas. No es para nosotros», me dijo sin levantar la voz, como si alguien pudiera escuchar desde el techo. Le pregunté quién era. Ella solo movió la cabeza, y su piel se arrugó como papel mojado. «La que viene a contar. Siempre cuenta antes de llevarse a alguien». Esa frase me acompañó todo el turno. Me repetía contar y llevarse mientras caminaba por los pasillos viendo puertas cerradas, escuchando respiraciones lentas, oyendo el zumbido eléctrico de las luces. A la 1:17 sonó el tin-tin. No fue fuerte. Fue cerca. Tan cerca que se me erizó la nuca. Se apagaron 2 lámparas del pasillo como si alguien hubiera bajado un interruptor y el aire se puso frío, un frío seco que no olía a lluvia, sino a cemento. No fui por valentía. Fui porque el cuerpo se mueve antes de que la cabeza decida. Caminé hacia el ala B y me quedé frente al candado. El metal estaba helado, imposible en pleno calor potosino. Del otro lado, en la oscuridad, escuché un arrastre leve, como bata rozando el suelo. Luego llegó el sonido que me vació el estómago, una respiración, no de enfermo, sino de alguien parado, quieto, respirando despacio para no hacerse notar. Se me ocurrió hablar, decir quién anda ahí, como si estuviera en control. No me salió la voz. Solo tragué saliva. El tin-tin sonó otra vez, ya no como campana colgada, sino como si alguien la sostuviera en la mano. Y en ese segundo entendí algo absurdo y exacto, me estaban midiendo. El candado se movió. No se abrió. Solo vibró, como si lo hubieran tocado del otro lado. Retrocedí sin despegar la vista y tropecé con el carro de curaciones. Las botellas tintinearon y ese ruido rompió el silencio como un grito. Entonces vi lo que no debí ver. Por la rendija de la puerta del ala B, esa línea mínima donde no alcanza a sellar bien el marco, se deslizó una sombra blanca, no como humo, sino como tela. Un uniforme antiguo, largo, con dobladillo húmedo. No vi cara. No vi ojos. Vi una forma humana que absorbía la luz, como si las lámparas tuvieran vergüenza de alumbrarla. Sentí que el aire se me iba a los pulmones y se quedaba ahí, sin convertirse en respiración. La figura levantó la mano. Lo juro por lo que sea, levantó la mano y contó con los dedos, lento, como cuando un niño juega. 1, 2, 3. Al llegar al 3, todas las lucecitas rojas del tablero de llamada en la estación se encendieron al mismo tiempo, como si 40 personas pidieran ayuda. Corriendo, me fui hacia la estación y el sonido me siguió, no atrás, sino a mi lado,
como si caminara conmigo sin tocar el piso. Encontré a la enfermera titular, Julia, pálida y sudando, mirando el tablero como si fuera un altar. «No entres a los cuartos», me dijo sin verme. «Espera». Le pregunté por qué. Me respondió con una frase que todavía me despierta en la madrugada. «Cuando suena la campana, si abres una puerta, te toca a ti cerrar la última». No entendí. Hasta que en el cuarto 12, el señor Apolinar dejó de respirar. Nadie lo tocó. Nadie entró. Solo se apagó su monitor y el silencio se acomodó sobre su cama como una sábana limpia. Y entonces ocurrió el giro que me terminó de romper. La señora Margarita, la misma que me advirtió, empezó a reír bajito desde su cuarto, una risa seca sin alegría. Fui a verla desde la puerta, obedeciendo a medias. Ella estaba sentada, mirando a la esquina del techo, con los labios abiertos, como esperando un beso. «Ya contó bien», susurró. «Uno por uno, y el último no es viejo». Me señaló con un dedo tembloroso, no a mí, sino detrás de mí. Sentí la campanita en mi oído, tan cerca que pude jurar que el metal rozó mi piel. No me atreví a voltear. Pero lo vi reflejado en el vidrio del cuadro colgado junto a la puerta, la figura blanca parada a mi espalda, inmóvil, sosteniendo la campana con la mano izquierda, y con la derecha, anotando en una libreta vieja, como si yo fuera un número más. Esa misma semana renuncié. No expliqué nada. Inventé que mi madre estaba enferma. Nadie insistió, porque en ese lugar la gente aprende a no preguntar lo que no quiere oír. Han pasado años. A veces, cuando una luz parpadea en mi casa o cuando el aire se pone frío de golpe sin razón, escucho un chenten breve, casi cariñoso. Entonces recuerdo lo que dijo Julia y lo que me susurró Margarita. Que cuando suena la campana, alguien ya contó. Y que el último, tarde o temprano, es el que escuchó. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. La lista. No voy a decir el nombre del lugar porque todavía existe y porque a estas alturas me da miedo que alguien lo reconozca y piense que exagero. Era 2019 cuando acepté el turno nocturno en un asilo a las afueras de la ciudad, un edificio viejo, de esos que alguna vez tuvieron otra función y luego los pintan de beige para que parezca hogar. En el anuncio decía ambiente tranquilo, trato humano, noches sin contratiempos. Mentira. Las noches ahí eran tranquilas solo si uno confundía la calma con una trampa. De día, con la luz entrando por las ventanas, todo era soportable. Olía a desinfectante, a talco, a sopa recalentada. Los familiares iban y venían con bolsas de pan, con frutas, con culpas. Pero cuando caía la noche, el edificio se quedaba con lo suyo. Se apagaban los televisores, se cerraban las puertas y el silencio cambiaba de textura. No era silencio de descanso, era un silencio que te miraba. El primer mes creí que era la imaginación, el cansancio, la sugestión por escuchar tantas historias de viejitos con la cabeza llena de recuerdos rotos. Pero había detalles que no cuadraban. Las sombras en los pasillos se estiraban como si la luz estuviera enferma. Las puertas, aunque las lubricaran, lloraban al abrirse. Y el sistema de ventilación, cuando soplaba, no sonaba como aire, sonaba como alguien intentando decir algo sin garganta. El residente que más me inquietaba se llamaba Don Eusebio. Nadie sabía exactamente cuántos años tenía, todos decían más de 90.
Era de los pocos que todavía miraba con intención, con una lucidez rara, como si hubiera aprendido a fingir demencia para sobrevivir. Tenía las uñas amarillas y un hábito terrible de dormir con los ojos apenas abiertos. Una madrugada, mientras le revisaba el pulso, me sujetó de la muñeca con una fuerza que no le correspondía a un hombre tan consumido. No me apretó, me ancló. «Usted todavía tiene aire», murmuró, y su voz no sonó vieja, sonó seca, como papel frotándose. «No lo desperdicie aquí». Le pregunté a qué se refería. No respondió con frases largas, solo levantó el dedo y señaló el pasillo, como quien señala una pared que va a caerse. «Aquí se quedan los que ya no caben en ningún lado. Los que nadie reclama. Los que firmaron sin leer». Me soltó y se quedó mirando el techo, sin parpadear, como si alguien caminara arriba de nosotros. Esa noche empezó lo verdaderamente difícil de explicar. A las 3:13, siempre a esa hora, escuché los pasos. No eran pasos normales de un anciano desorientado. Eran rítmicos, lentos, pesados, como si alguien arrastrara algo que no quiere soltar. Lo seguí con la lámpara, pensando en una caída, en un accidente, en una urgencia. El pasillo estaba vacío, pero el sonido venía hacia mí. Sentí cómo se me erizaba la piel, no por miedo abstracto, sino por esa certeza animal de que alguien está demasiado cerca. Cuando el sonido llegó a la esquina del cuarto de mantenimiento, la puerta estaba entreabierta. Eso era imposible. Yo llevaba el manojo de llaves y esa puerta tenía candado. Aún así, había un hilo de oscuridad saliendo de ahí, más denso que el resto. Empujé apenas con los dedos y el aire me golpeó como un aliento guardado. Olía a humedad vieja, a metal, a algo orgánico que no debía estar ahí. Dentro había una figura encorvada de espaldas, temblorosa, como un anciano desnudo cubierto por una manta. Di un paso y la lámpara iluminó un pedazo de piel grisácea, estirada, como si alguien la hubiera usado demasiado. Antes de que pudiera hablar, la figura se deshizo. No se fue caminando, no se escondió. Se disolvió, como humo tragado por el techo. El miedo no vino después, vino con lo que vi en el suelo. Había una marca larga, oscura, como un rastro de arrastre. No era polvo. No era grasa. Era algo que absorbía la luz y se pegaba a la vista. Me incliné y la toqué con un guante. No olía a sangre, olía a ropa guardada y a boca cerrada. Me limpié el guante, cerré la puerta y por primera vez desde que empecé ese trabajo pensé, con toda seriedad, en salir corriendo y no volver. Pero el edificio no se deja así de fácil. A las 4, la supervisora nocturna me llamó por radio para que revisara el ala vieja, la parte que ya no usaban salvo para guardar camillas, cajas, cosas sin nombre. Subí con la lámpara y sentí que el aire se hacía más frío, como si esa zona respirara distinto. Las paredes ahí no eran beige, eran de un blanco antiguo con manchas que nadie lograba cubrir del todo. En una puerta sin letrero, encontré un archivador metálico. No debería estar ahí. Estaba abierto, como si alguien lo hubiera dejado a medias. Y en la carpeta superior había una hoja con un título escrito a máquina, lista de los que siguen respirando. Mi nombre estaba ahí. Mi nombre completo, con letra perfecta. Debajo, una fecha futura. Y al lado, en una columna, un número de cama. Se me secó la boca. Revisé otras hojas. Había nombres de residentes fallecidos, con fechas exactas, incluso algunos que yo mismo había visto morir semanas antes. Pero también había nombres de trabajadores. Guardias, enfermeras, intendencia. Algunos ya no estaban en plantilla. Recordé que de ellos se hablaba como si se hubieran ido por su cuenta, sin despedirse, sin cobrar, sin avisar. Sentí pasos detrás de mí. No me giré de inmediato.
Me quedé congelado mirando esa hoja, como si al verla pudiera cambiarla. Cuando al fin volteé, don Eusebio estaba al final del pasillo, parado, con la bata colgándole como tela húmeda. No debería caminar solo, y menos llegar ahí. No es una lista de muerte, dijo. No parecía cansado. Parecía obediente. Es una lista de pertenencia. Le pregunté por qué estaba mi nombre. Quise sonar firme, profesional, lógico. Se me quebró la voz. Don Eusebio avanzó apenas un paso y sonrió sin alegría. Porque usted ya escuchó. Porque ya vio. A los que ven, los anotan. Entonces comprendí algo que me heló más que cualquier fantasma. En ese asilo no se quedaban los muertos por accidente. Se quedaban porque el lugar los guardaba, como una caja fuerte. Y para seguir funcionando, necesitaba reemplazos. No de gente nueva, sino de gente que ya estuviera contaminada por el edificio, marcada por el miedo, por la obsesión, por el secreto. Bajé corriendo al área principal. Busqué mi mochila, mis llaves, mi celular. El celular no tenía señal. Las puertas automáticas no abrían, aunque el sistema tuviera energía. La supervisora no respondía por radio. Caminé hacia la salida de emergencia y, cuando empujé, el seguro estaba puesto desde afuera. No tenía lógica. Me quedé pegado a la barra, respirando como si acabara de salir del agua. Fue entonces cuando lo sentí. No una mano, no un golpe, sino un peso en la nuca, una presión suave, insistente, como si alguien me acomodara en mi sitio. Y escuché, muy cerca del oído, un murmullo de varios, no de uno. Todavía tiene aire. Esa mañana, cuando por fin entró el turno de día, yo estaba sentado en la sala común, con la espalda recta, mirando la pared, como si llevara años ahí. La supervisora me tocó el hombro y me preguntó si me sentía bien. Quise decirle todo. Quise enseñarle la lista. Quise renunciar. Pero mi boca solo logró repetir una frase idéntica a la de don Eusebio, como si me la hubieran escrito por dentro. Aquí se quedan los que todavía respiran. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces, porque desde esa noche los relojes del asilo siempre marcan las 3:13 cuando los miro. Y a veces, cuando hago mis rondas, veo en los reflejos de las ventanas a alguien caminando detrás de mí, encorvado, arrastrando algo, ensayando mis mismos pasos, como si ya estuviera aprendiendo a ser yo. La pulsera. Tenía 31 años cuando acepté el turno nocturno en un asilo perdido entre cañaverales, rumbo a Tepic, en 2018. No era el trabajo de mis sueños, era el trabajo que había. Me dijeron que ahí no pasaba nada, que lo pesado era la rutina, pañales, medicamentos, comida licuada, gritos de madrugada y silencios largos como pasillos. Nadie mencionó lo otro, lo que se pega al cuerpo como el olor a cloro y pomada de eucalipto. El lugar se llamaba Santa Brígida, pero no tenía nada de santo. Era una construcción antigua, de paredes húmedas y focos amarillos que zumbaban. De noche, el asilo parecía encogerse. Los pasillos se volvían más estrechos, los cuartos más oscuros, el aire más frío. Hasta los relojes sonaban distinto, como si cada tic fuera una cuenta regresiva. La primera semana escuché la historia sin querer. No fue un cuento contado alrededor de una fogata, fue un comentario seco en la farmacia interna, mientras una enfermera abría un frasco de pastillas con manos temblorosas. Si te toca el pabellón B, no mires los espejos después de la 1. No pregunté por qué. Aprendí rápido que en esos lugares preguntar abre puertas. Aún así, me enteré por pedazos. Los viejitos hablaban de la señora del rebozo, una presencia que caminaba sin hacer ruido y que se detenía junto a la cama de quien ya iba de salida. Decían que no tenía cara,
que el rebozo le caía como una sombra viva y que dejaba un olor a tierra mojada aunque no hubiera llovido en días. Yo me burlaba por dentro. Me repetía que eran delirios, demencia, miedo a morir en un cuarto ajeno. Pero el asilo tiene una manera muy sencilla de romperte, te deja solo con la noche, con tu respiración, con los sonidos que no deberían estar ahí. La primera vez que algo no cuadró fue con don Lázaro, un hombre muy flaco que no hablaba casi nada. Tenía la mirada fija, como si su mente se hubiera quedado en otra parte. Esa noche yo le cambié las sábanas y le acomodé la almohada. Sus dedos me apretaron la muñeca con una fuerza que no le conocía. No la deje entrar, susurró, sin mirarme. No deje que me amarre. Le pregunté quién. Me contestó con algo que todavía me revienta por dentro cuando lo recuerdo. La del rebozo. Trae pulseras. Soltó mi muñeca. Yo vi el reloj, 12:58. Sentí un aire helado, como cuando abren un refrigerador. Me giré hacia la puerta, esperando ver a una enfermera, un familiar perdido, lo que fuera. No había nadie. En el espejo del lavamanos, sin embargo, la luz parecía más opaca, como si alguien hubiera pasado un dedo sucio por el cristal. Me obligué a seguir trabajando. Me dije, cansancio. Sugestión. La noche. Don Lázaro murió a las 3:20, sentado, con los ojos abiertos y la boca apretada, como si se hubiera tragado un grito. Cuando lo limpiaron para que viniera la funeraria, noté un detalle mínimo, ridículo, pero imposible de ignorar. En su muñeca izquierda, donde yo juraba que no había nada, apareció una pulsera de hospital. No la típica de plástico con nombre. Era de tela vieja, gris, amarrada con un nudo que parecía hecho con prisa. No decía nada. Solo estaba ahí, como una marca. Yo intenté quitársela. No pude. El nudo estaba apretado de una forma absurda, como si la tela se hubiera encogido pegada a la piel. A partir de entonces empecé a fijarme. Y cuando te fijas, todo empeora. En el pabellón B había un espejo grande al final del pasillo, un adorno barato que nadie se tomaba la molestia de mover. A las 1:10 de la madrugada, si te quedabas quieto, el espejo parecía tener profundidad, como si no reflejara el pasillo sino otra cosa. Una sombra distinta. Un corredor más largo. Un brillo tenue, como de veladoras apagándose. La segunda vez la vi sin querer. Era una noche húmeda, el aire cargado como antes de tormenta. Yo iba empujando el carrito de medicamentos cuando escuché un roce, como tela arrastrándose. Pensé que era una sábana caída. Luego el olor a tierra mojada me pegó en la cara, fuerte, inconfundible. No estaba frente a mí. Estaba en el espejo. Una silueta delgada, encorvada, cubierta por un rebozo oscuro. No distinguí cara ni manos, pero sí vi el movimiento, la sombra se inclinó, como si estuviera amarrando algo. Me giré de golpe hacia los cuartos. No había nadie en el pasillo. Me devolví al espejo, temblando. La silueta seguía ahí, pero ahora estaba más cerca del otro pasillo, del lado que no era el mío. Y entonces, sin que yo pudiera escuchar pasos, el cristal devolvió algo peor, una muñeca extendida hacia mí, ofreciéndome una pulsera de tela igual a la de don Lázaro. No me tocó. No atravesó el espejo. Solo se quedó ahí, suspendida, como una invitación. Yo retrocedí y el carrito de medicamentos se volcó. Las pastillas rodaron como canicas por el piso. El ruido me devolvió al cuerpo. Corrí hasta la estación de enfermería, con la garganta cerrada. No dije nada. Nadie me hubiera creído y, peor, a nadie le habría sorprendido. Al amanecer murió doña Meche, la más alegre del pabellón, la que todavía cantaba bajito cuando le peinaban el cabello.
La encontraron con una pulsera gris en la muñeca y las uñas rotas, como si hubiera intentado desatarla. Yo renuncié una semana después. Inventé una excusa, estrés, otro trabajo, lo que fuera. Me fui sin despedirme. No miré hacia atrás. Pensé que con eso bastaba, que las cosas se quedaban en su lugar. Pero hay una última parte que no le cuento a nadie en voz alta, porque suena absurda hasta para mí. 2 meses después, ya trabajando en otra cosa, me desperté a la 1:12 de la madrugada con el olor a tierra mojada metido en la nariz. En mi cuarto no había ventanas abiertas, no había plantas, no había lluvia. Me incorporé, seco de miedo, y vi mi espejo frente a la cama. Lo había dejado ahí, apoyado contra la pared. El espejo reflejaba la habitación, sí. Pero también, al fondo, como si estuviera detrás de mí, había un rebozo oscuro ocupando el aire. No me moví. No respiré. Y entonces sentí un tirón suave en la muñeca, como cuando te acomodan una manga. Bajé la vista, despacio, y vi el nudo apretándose solo, cerrándose con paciencia. Una pulsera gris, húmeda, acababa de aparecer en mi piel. Desde esa noche duermo con mangas largas, incluso con calor. No por esconderla de los demás, sino porque, si la miro demasiado, juro que escucho el roce de una tela arrastrándose del lado equivocado del espejo.